que no lo han visto. Se trata de las sectas y les puedo asegurar que el final de este programa los va a sorprender. Quédense. Estamos con el próximo tema, que son las sectas, y vamos a presentar a nuestros invitados y les vamos a pedir brevemente que nos expliquen cada uno su posición. Vamos a empezar por Sarvat Madasa, que es Hare Krishna, que quisiéramos que nos expliques un poco cómo es tu posición frente a la vida y si pensás que lo que haces es una secta o no es una secta. Y también tenemos a Alfredo Silleta, que es periodista y escritor, tiene 7 libros escritos sobre sectas y es presidente de la Fundación Argentina para el Estudio de las Sectas. Empezamos por Sarvatma. Yo quisiera decir que si consideran al movimiento Hare Krishna como una secta, primero deberíamos buscar la definición en el diccionario. De acuerdo al diccionario, la definición de una secta es un conjunto de gente que tiene un objetivo común. No tiene ninguna definición peyorativa. Si utilizamos la definición peyorativa de la palabra secta, nuestro movimiento no es una secta porque es muy milenario, es muy antiguo, tiene más de 5.000 años de antigüedad. Fue revivido en la Bengala hace 500 años más o menos, con el canto de los nombres de Dios. Bueno, hagamos la cosa, digamos, más resumida, ¿no? Porque si no vamos a tomar todo el programa explicándolo nada más. O sea, no admitís tu posición para presentarlo, simplemente antes de que empiecen las preguntas, es que no es una secta. No es una secta como se trata la palabra secta. Pero a nosotros no nos molesta ¿Pero cómo se autodefinen? ¿Como una religión? Es una religión y es una filosofía, sin la combinación de ambas, porque filosofía sin religión, filosofía sin Dios, quiere decir que la hizo un hombre, así que debe ser falible, y religión sin filosofía es sentimental o fanática, así que debe haber... Bueno, vamos a ver qué nos dice Alfredo sobre su posición, un experto en sectas. Bueno, en primer lugar, que el fenómeno hoy en día que se estudia a las sectas es muy diferente al concepto antiguo. Nosotros no nos preocupan ni los dogmas ni la doctrina. Nosotros cuando hablamos de sectas no nos interesan si tienen un origen religioso, que algunas los tienen, y otras tienen un origen filosófico, o científico o terapéutico. Por ejemplo, nosotros cuando analizamos el fenómeno de las sectas, hablamos de grupos que manipulan a las personas, que por ende de alguna manera violan los derechos humanos de esas personas. Y en ese sentido es muy diferente al concepto que había a principios de siglo, cuando se empezó a hablar entre secta y religión, los primeros sociólogos, a las definiciones que hoy en día hay. Por ejemplo, tanto el Parlamento Europeo en el año 84, el Parlamento español, no hagamos etcétera. tanta historia. Digamos, nosotros creemos que una secta es un grupo que tiene un líder que manipula a las personas, que utiliza técnicas de manipulación mental o popularmente, como la gente habla, de lavado de cerebro, ¿no? Y creemos, y en ese sentido yo creo que sí, después lo voy a explicar, que los Krishna sí es un grupo sectario peligroso. Y además no todas las sectas son igual, para redondear, digamos, hay sectas que son realmente destructivas, otras que son peligrosas y otras que son simplemente grupos de riesgo, que están bordeando el fenómeno sectario, ¿no? No hay ninguna buena, no hay ninguna secta que sea buena. No, hay distintos grados. Si no, son grupos de estudios filosóficos o grupos... Cuando se habla del fenómeno de las sectas, o sea, no es lo mismo un grupo terapéutico que recién comienza, tiene que ver si manipula a las personas. Cualquier grupo que manipule a las personas, según el origen, es negativo para las personas. Sí. Yo quería saber en qué creen ellos, los Krishna, y qué significa lo que tiene en la frente. Creemos en Dios, porque eso, cualquier religión cree en Dios, si no, no sería religión. Religión viene del latín, religare, unir el alma con el alma suprema. Y el término yoga quiere decir lo mismo, viene de la raíz sánscrita yug, quiere decir unir. Así creemos en Dios, creemos es el mismo Dios que está haciendo negocios de diferentes maneras porque la gente no está suficientemente avanzada como para ver las diferentes características de Dios en todas las religiones y procesos filosóficos. Y esto que tengo aquí se llama tilak, que es arcilla de un lugar sagrado de India, que uno se decora el cuerpo, así como decoran los templos en India, que a la distancia se puede ver las cúpulas pintadas de una manera determinada y se ve qué es lo que la gente practica, qué filosofía sigue, qué tipo de adoración hace. Se las ve simplemente por la calle y uno sabe a dónde pertenecen, así como los cristianos utilizan el crucifijo o la ¿Ustedes estrella todos andan con eso en la frente? Esta es la decoración devocional. Cuando uno hace ceremonias devocionales, uno la debe usar. Además, es como un uniforme para recordar a la gente de Dios, así como uno
ve a un bombero, un policía o una otra persona de negocio, se da cuenta por el tipo de uniforme. Un uniforme religioso. Quiero pedirle al señor director a ver si se ve la tapa de este libro, si se puede hacer más primer plano o no, ¿no es cierto? Sí. Decime, Sarvatma, si estás viendo la tapa de este libro. Esta es la representación de Krishna, o sea, del Dios en el que ustedes creen. Sí, no es simplemente la imaginación, porque Krishna, siendo Dios, también puede tener derecho de hablar y de escribirse. Pero digamos, el Dios que los católicos, por ejemplo, representan como un Cristo sobre una cruz, para ustedes es este personaje, ¿no? Sí. Que está acá pintado. Hay dos personas, supongo que es uno. Son los dos protagonistas del libro, el Bhagavad Gita. Que quisiera decir que el Bhagavad Gita es una obra maestra de literatura que fue el favorito de Thoreau, Emerson, Walt Whitman, George Bernard Shaw, Hermann Hesse, Albert Schweitzer, En fin, vamos a hacer más preguntas. Sí. Sí, yo le quiero preguntar al señor periodista. Hace mucho tiempo que lo escucho a usted investigando al respecto. ¿Qué le indujo a usted empezar con este tema? ¿Algún problema personal? Ninguno. Yo en el año 84, trabajando en una editorial muy importante, que sacaba una revista llamada Semana, que ya no sabe más, o sea, podemos decir, me tocó hacer una investigación sobre Acep Tamun. En aquel momento comenzaba el proceso democrático en Argentina, nadie conocía de este fenómeno. Me tocó a mí, investigué el tema, a partir de ahí se publicó un libro llamado Acep Tamun, cómo destruir la democracia, y eso produjo una avalancha de cartas, fue tapa del diario Clarín en aquel momento, entonces produjo toda una avalancha de preguntas de padres sobre hijos que estaban en distintos grupos. Y yo me di cuenta que me preguntaban no sobre Acep Tamun, sino sobre otros grupos. Y a partir de ahí dije, bueno, este es un fenómeno nuevo que no lo conocemos, y no lo conocemos los periodistas, que de alguna manera conocemos un poquito de todo. Lo comencé a investigar y bueno, y este es un fenómeno que se está investigando y todos los días, desgraciadamente, aparecen grupos nuevos. Yo lo que quería decir en parte a mí lo que me encantaría es que Alfredo y Sarvatma se hablen de frente, porque parece que se evitaron, digamos, es importante y que digan, hablar. bueno, que defiendan cada uno su posición. Sí, el Bhagavad Gita, que es un libro sagrado de la India, de más de 500 millones de la India y de otra gente que no vive en la India, que cree, primero es como la Biblia, digamos, mucha gente cree en el Bhagavad Gita y como puede creer la gente en la Biblia, pero en el nombre del Bhagavad Gita, como en el nombre de la Biblia muchas veces, aparecen manipuladores. Yo no tengo la menor duda que Prabhupada, que fue el que fundó el grupo en 1965, es una persona manipuladora y que además lo dicen la mayoría de los trabajos de los gobiernos más importantes de Europa y de Estados Unidos. Yo creo que, porque sería interesante que él cuente qué se hace dentro del templo, que este mantra, ellos cantan este mantra de Krishna, 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 de Rama, Rama, 1728 veces por día. Ustedes piensen qué le pasa a una persona si está todo el día recitando un mantra. ¿Qué le pasa? Y bueno, en primer lugar es muy difícil que tenga un diálogo con estar al lado, pero además es difícil que tenga un diálogo interno. Es como si uno se pusiera un Goldman y estaría todo el día escuchando un mismo tema repetido una y otra vez. Son técnicas de manipulación y que cuente un poco cómo se vive dentro. Perdóname, Alfredo, ¿esta es una técnica que se utiliza en todo lo que vos llamas sectas? Esto de los mantras o... No, o las los mantras habitualmente tienen más que ver con los grupos de origen hindú. En otros grupos no se utilizan mantras, en otros se usan técnicas corporativas de bailes, de distintas actividades, más bien hacia lo físico. Cada grupo utiliza distintas técnicas. ¿Sarvatma? Sería lúdico defenderse de algo que no es ni siquiera un ataque positivo. Si hubiera algo positivo para decir, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama The Way of a Pilgrim, el camino del peregrino, que es un libro escrito en Rusia en el principio de este siglo, donde un cristiano está buscando cómo hacer posible que la oración, el rezo, sea constante. O sea, el mantra, el canto de mantras, este es un proceso que hace miles de años que está dado como para purificar el alma. Yo creo que... Una pregunta, ¿por qué te hiciste Hare Krishna? Sentido común. Creo que tenía sentido. Por suerte los Hare Krishna tienden a desaparecer, como todos los grupos que nosotros llamamos duros, que vienen en comunidades cerradas y eso, que tienen un régimen muy duro, tienden por suerte a desaparecer porque estamos en una sociedad que nos gusta o no, que es una sociedad light, y por ende grupos como los Muni, los Niños de Dios, los Hare Krishna, que tuvieron su auge en los años 60 y 70, hoy en día están en decadencia. Y además se dividen, ¿vos de qué grupo sos? Porque acá hay dos grupos Krishna. Él no es el único representante de Krishna. Acá hay dos grupos que los dos se representan. Yo creo que hemos estado creciendo. Bueno, vamos a dilucidar a qué grupo pertenece y un montón de preguntas más cuando hablamos después de esta pequeñísima pausa. No se vayan. Volvemos con el tema es sectas y Estela tiene una pregunta.
Una pregunta, si estás 1700 veces diciendo lo mismo, te ocupa mucho tiempo. ¿Cuándo trabajás? ¿Cuándo estudiás? ¿Cómo te mantenés? ¿Cómo podés viajar al Himalaya? ¿Quién te paga todo eso? Me lo pago yo. Cantar el mantra Hare Krishna lo cantamos 1728, que es el número que el caballero dio, es los nombres de Dios. O sea, no es solo un mantra, sino el mantra está dividido en varios nombres de Dios. Eso me demora más o menos 1 hora y 20. Me levanto muy temprano, la mañana, cuando canto el mantra, me queda el día entero. Trabajo en la radio, tengo 2 programas, vivo en Estados Unidos, tengo un club de Bhakti Yoga en la universidad, doy conferencias, enseño, viajo. ¿De qué? Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, ya dijimos que quería decir ligar con Dios, y Bhakti quiere decir a través de la devoción. O sea, ¿te mantenés solo? Sí, no estoy... Además, está en ustedes juzgar si mi cerebro está lavado o no. El fundador del movimiento Hare Krishna dijo que nos acusan de lavar el cerebro, pero tal vez el cerebro está bien sucio de la gente que nos acusa, tal vez les puede servir. Sarvatma, ¿qué hacías antes de entrar en el movimiento Hare Krishna? Hice tantas cosas. ¿Qué es lo que te impulsó a entrar específicamente? Porque fue que toda la vida, cuando te preguntaban a los 6 años qué querés ser, y en vez de decir bombero decías Hare Krishna, o un día para el otro decidiste o te convencieron, ¿cómo fue? Fue gradual, pero apareció después de los 20 y tantos años, que siempre tuve inquietud en saber acerca de la verdad absoluta. Me interesaba saber si había una verdad en cual las otras verdades se restaban. ¿Y consideras que esta es la verdad absoluta? Yo creo que todas las religiones tienen la misma fuente, que es Dios. Y el movimiento Hare Krishna y la literatura védica de India da más que información. Sí, esta pregunta es para Alfredo. Digamos, de acuerdo a las definiciones que vos diste de sectas, ¿podríamos considerar entonces al Opus Dei o a Tradición, Familia y Propiedad como grupos sectarios? Bueno, yo acabo hace 20 días de denunciar públicamente, salió en los medios, a un grupo que se llama la Comunidad Jerusalén, que es un grupo que lo fundó un sacerdote, el padre Antelo, en Uruguay, que en estos momentos está siendo investigado porque se habla, no quiere decir que esté comprobado, la muerte de un periodista que investigaba el grupo, se lo ha denunciado por violación y abuso deshonesto, y que masivamente se han venido a instalarse en la Argentina y que en estos momentos hay una discusión si se lo prohíbe o no. He denunciado el Verbo Encarnado en San Rafael de Mendoza. Nosotros no nos preocupa si ellos se llaman católicos o que hablen de Dios o no. Lo que nos preocupa es si manipulan a la gente, porque en el nombre, hoy se hablaba en el nombre del amor tantas cosas, en el nombre de Dios ha habido grandes matanzas. En el nombre de Dios, Soko Jara decidió envenenar a la gente en el subte, y hoy salió en los diarios que su lugarteniente había asesinado a un abogado y a la familia de uno de los miembros que había integrado el grupo. En el nombre de Dios, Jin Yong llevó a la muerte a 900 personas, o hace poquito en Huaco, que se cumplen en estos días, el 19 de abril, el aniversario de 100 personas deciden morir. O sea que en el nombre de Dios lo que nos interesa es si estos grupos de alguna manera violan los derechos de las personas. Y si violan los derechos más elementales, los derechos humanos, que manipulan a las personas, nosotros lo que decimos que hay que denunciarlo, porque todos los grupos, no, pero eso, yo no te pregunté por el tema, digamos, la religión católica, sino te pregunté, esos dos, como te podía haber dicho si la secta yo he escrito sobre tradición, familia y propiedad, incluido en mis libros y todo eso, o sea, siempre lo he dicho, o sea, a nosotros no nos preocupa el dogma, si son o no negativos para el hombre. Alfredo, vos hablás, insistís en que las sectas manipulan a la gente, y en tus libros también incluís a todo este movimiento del New Age como parte de las sectas, ya sea el yoga, bioenergía, y tal vez la gente llega al New Age por, bueno, necesidades interiores particulares. ¿De qué manera te parece que el New Age también lava el cerebro como las sectas? Hace 3 o 4 años atrás escribí un libro llamado La Nueva Era en la Argentina. Nosotros decimos que la Nueva Era es un movimiento cultural no tradicional con mucha fuerza en todo el mundo, que daría para todo un programa. Dentro del fenómeno de la New Age hay muchos grupos manipuladores, por ejemplo, el INSAI, que está en la Argentina y que realmente tiene gravísimas denuncias. En estos días, en los próximos días, va a haber una sentencia. ¿De qué manera vos decís que lavan el cerebro y manipulan? Manipulan, bueno, dentro de pocos días va a haber una sentencia judicial que pienso que va a ser bastante dura contra Juan Unger, el líder de las 8 reinas, que tenía un grupo de control mental y bioenergía. El fiscal pidió 12 años por violación y abuso deshonesto. Él un día, que se dedicaba a todo el tema de bioenergía, dijo, bueno, ahora lo reencarné a Jesús, a partir de ahora todo es válido, le daba películas pornográficas a los chicos. No digo que todos los grupos New Age hacen, digo que hay casos concretos, y lo que nosotros decimos son casos concretos. Lo importante de todo esto es la prevención. Nunca van a leer en mis libros o que yo plantee prohibir algún grupo, nunca.
Yo incluso he planteado que hay que disolver la Secretaría de Cultos que hay en la Argentina porque el artículo 14 de la Constitución Nacional alcanza. Lo que hay que, por supuesto, si violan comete algún delito, lo que hay que hacer es denunciarlo a la justicia. Lo que nosotros decimos es que si la gente conociera qué hay atrás de cada persona que toca el timbre o que hace una propaganda de publicidad y los imita, seguramente no iría. Si uno supiera que atrás de cada grupo qué se hace, seguramente no iría, porque si hay un punto en común en los grupos sectarios es que todos mienten. Cuando hablamos de que les lavan el cerebro ¿con qué propósito, Alfredo? En primer lugar, el líder cree que es un elegido. Vamos a partir de ahí. ¿Siempre? Siempre. ¿Nunca es un especulador? Un comerciante. ¿O un actor? Se cae en muy poco tiempo el comerciante. Digamos, si es un comerciante que da cursos que uno ve en las revistas y eso, y es simplemente un comerciante, la gente lo percibe. Generalmente son personajes más peligrosos. Son elegidos, ellos se creen que son los elegidos de Dios y no tienen límite. A partir de ahí, por supuesto que viven todos muy bien, la mayoría de los líderes viven muy bien. Pero a partir de ahí, digamos, ¿cuál es la función? Bueno, esto ya lo escribió Freud hace muchos años atrás, ellos necesitan que haya gente que los adore y además que todos trabajen gratis. En estos días salió hace horas acá que por primera vez se va a hacer un juicio oral en la Argentina después de muchos años sobre reducción a la servidumbre, que es el artículo 114, que un líder de una secta tipo New Age tenía 6 personas trabajando como esclavos vendiendo saumerio en la calle. En los Hare Krishna, él podría decir que no, pero todos salen a la mañana, nosotros hemos hecho la cuenta con algunos adeptos, salen a la mañana a vender libros muy temprano. Como no pueden comer otra comida que no sea la del templo, no gastan plata afuera, porque la única comida es la del templo que tiene que estar consagrada para Krishna. Entonces, trabajan de las 8 de la mañana hasta altas horas de la tarde. Entonces, están todo el día vendiendo los libros, que cuestan muy barato porque los imprimen ellos, libros, cassettes, saumerios y todo eso, pero esa plata no va para el adepto, obviamente que va para el grupo. ¿Eso es así? A ver, Servando quisiera defenderse. Primero quisiera decir que, además de la falta de información del caballero aquí, hay algo que se llama blasfemia. El fundador del movimiento Hare Krishna vino desde la India, él nunca tenía plata y nunca la tuvo. Viajaba por todos lados, pero todos se lo daban sus discípulos. Él dormía solamente 2 o 3 horas por día, se levantaba muy temprano a traducir todos los libros. No tenía ninguna propiedad en su nombre, no tenía ninguna cuenta bancaria en su nombre, ninguna casa en su nombre. Simplemente él vivió dedicado a sus discípulos y sus discípulos por amor se dedicaron a él. Eso no creo que sea, eso simplemente no es una excepción, pero es válido en todos los espiritualistas que son tradicionales. Ya que hablamos del amor. Tan espiritualista no fue así, porque uno de los líderes terminó siendo acuchillado en el aeropuerto de cosas que han pasado en el movimiento. La denuncia de los presos voy a explicar. Si hablan los dos al mismo tiempo, no escuchamos nada. Voy a explicar. Sucedieron cosas criminales en el movimiento que fueron solo individuos, no el movimiento. Cuando aparece una noticia policial, tal persona robó, estafó, mató. No se dice tal persona católico, judío, musulmán, no. Pero si hay un Hare Krishna, se dice inmediatamente, un Hare Krishna hizo esto o lo otro. Primero, ¿por qué? Porque los diarios o los medios de publicidad les interesa vender y de esa manera van a atraer a mucha más gente que si dicen fulano o mengano hizo esto o lo otro. A ver, bueno, ya que hablabas del amor, vos tenés familia, mujer, hijos, ¿cómo es? La mayoría de los devotos de Krishna están casados, visten con la ropa devocional es color blanco, tiene esposa, hijos, trabajo, auto, etcétera, etcétera. Su propio lugar, voy a terminar y después usted puede poner sus 5 centavos de información. Y en este caso yo soy célibe, por eso llevo este color. O sea, sería el equivalente a un cura, digamos. Es exactamente eso, y es voluntario, nadie me forzó, no estoy haciendo las cosas, no estoy trabajando todo el día vendiendo saumerios para mantener al hijo. Tenemos que ir a una pausa porque se nos acaba sino el tiempo. Ya volvemos. Y volvemos, están acá que se salen de la vaina por preguntar cosas. Empezamos con Norma. Sí, yo quería preguntarle al periodista, yo concurro a la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una iglesia brasilera, ¿no es cierto? Quería saber si usted la había investigado y qué opinión le merece. Bueno, en estos momentos este grupo está siendo investigado muy seriamente por el gobierno de Brasil. Primero por una denuncia muy seria que hay en la Fiscalía del Estado de Brasil, y que es que se la vincula a dinero del narcotráfico de Colombia para haber comprado todos los canales que compraron en Brasil, que costaron miles y miles y miles de millones de dólares, porque como todos estos grupos se inscriben en cultos o se inscriben como asociaciones civiles y no pagan impuestos, nadie controla cómo son las donaciones. Yo considero que es un grupo
En primer lugar, voy a hacer un planteo. No son evangélicos como ellos se presentan habitualmente. No se presentan como evangélicos. Pero la gente los asocia o los medios se confunden. Bueno, yo no tengo nada contra los evangélicos. Creo que es un grupo que tiene alguna tendencia, no es de los más difíciles o más duros, pero es un grupo manipulador y nos preocupa muy seriamente. ¿Lo calificarías de peligroso? Por lo menos yo creo que tiene características peligrosas. Primero porque gente muy humilde, lamentablemente, deja lo poco que gana, pero así masivamente en el templo. Por lo menos son las denuncias que llegan. Bueno, hay formas y formas de convencer a una persona, nadie obliga, pero hay formas de presionar. Una iglesia católica y también le van a pedir una colaboración. Hay técnicas y técnicas de presionar. Por eso, en esta iglesia tampoco nos está Mari tiene una pregunta. Sí. Ustedes, cuando se incorporan a esta religión, los Hare Krishna. filosofía, sí, los Hare Krishna, ¿rompen los lazos familiares con su familia de origen? O sea, padres, madres, hermanos, yo creo que ¿o los continúan? Yo creo que mi relación con mis padres y hermana ha sido mejor desde que entré al movimiento, mucho mejor que antes. Y a medida que pasa el tiempo, que uno se vuelve un poquito más maduro, es inclusive mejor. Alfredo está diciendo que no con la cabeza. Yo no coincido, pero para nada. En primer lugar, ellos tuvieron varios problemas con la justicia porque incorporaban adolescentes menores de 21 años. Como ahora saben que legalmente han tenido problemas en Córdoba y en otros lados, nosotros desgraciadamente, recuerdo, hace menos de 30 días, un matrimonio de San Juan donde la chica que había estado vinculado y que les prometió que no iba a ir, no estaba más con los crímenes, eso, el día que cumplió 21 años dejó la universidad, dejó todo y se fue a vivir al templo y nunca más los padres la pudieron ver. Y que no me digan que tanto los Hare Krishna, pero además yo no tengo idea, la mayoría de los miembros se encargan de separar al grupo familiar, pero ¿por qué lo separan? Porque la idea de poder manejar a una persona es romperle el hábitat, digamos, romperle los amigos, romperle la novia si tenía novio o novio, en el caso si es una chica, romperle de alguna manera todo su vínculo familiar, sus estudios, su trabajo. ¿Por qué? Para que depende exclusivamente del grupo. Entonces es muy difícil esa persona recuperarlo. Y es interesante porque se habló en el bloque anterior, el tema, primero, de los matrimonios. Él podrá decir lo que quiere y tiene todo el derecho a decirlo, porque para eso vivimos en un país democrático, pero la realidad es que el líder del templo, el que está a cargo del templo, es el que decide quién se casa con quién se casa. Esto es así y se casan muchos años después, porque además ellos tienen toda una cosa así de obsesión en contra del sexo. Muchos de los varones, podrá él decir que no, usan una especie de cuerda donde se atan los genitales para no pensar. Hay decenas de textos de Krishna donde hablan que no hay que pensar en las mujeres. No, hace 16 años que soy monje, fui ordenado hace 16 años como monje. Esta es una cosa muy típica de los católicos, de los franciscanos, que cuando uno se hace un voto de celibato, simplemente lo mantiene, no es que corta la familia. Algunos son reclusos, pero nosotros no, tenemos exchanges. Intercambios con familiares, con amigos. Es simplemente, esto es una falta de información total. Una pregunta, ¿en algún momento cuando entraste a la secta al principio te limitaban en tus visitas, en tu contacto con tu familia, con tus amigos? ¿En alguna cosa te limitaban? Jamás. Además, como es una... ¿Te permitían estar con mujeres o con tus familiares a solas al principio? Hay una restricción, pero simplemente es una salvaguardia. Por ejemplo, si uno trae una mentalidad, si uno quiere volverse monje, el celibato es mejor tratar de no tener el objeto del deseo delante de uno. Es como un alcohólico, No, yo me refiero a la madre. La madre es el objeto del deseo. Yo entiendo, pero escucha este ejemplo. Un alcohólico que se rehabilita, sí. No es mejor sacar las botellas que tienen licor de la casa, simplemente por eliminar la tentación. En el movimiento donde están monjes célibes, es mejor que no tengan ni siquiera la oportunidad de tener una tentación. Y eso es simplemente... Eso incluye a la madre. Rosa. Sí, Alfredo, vos hiciste recién un perfil del líder. Yo quisiera saber cuál sería el perfil psicológico del adepto. O del posible adepto. Hay mucha discusión entre los psicólogos sobre si existe un perfil del preceptario, del joven que ingresa a un grupo o no. Los últimos estudios, así que los norteamericanos se dedican tanto a las estadísticas, dicen que en general la mayoría de la gente no tiene problemas graves cuando ingresó al grupo, sino que se lo ha ido a enganchar de distintas maneras. Lo que sí se ha comprobado son 2 o 3 síntomas que se dan a la mayoría de los adeptos. Primero, el síndrome del padre ausente, o sea, la falta de imagen paterna es en un 90% común que el joven
que no puede vivir el padre en la casa, se hablaba ya con Hugo, pero si no cumple el rol paterno de alguna manera o no hay un abuelo, un tío que cumple ese rol de alguna manera, ese es un síntoma. Después, lo que nosotros decimos, las defensas bajas, porque se peleó con la novia o porque tiene un familiar enfermo en la casa o por una situación de estrés que se le bajan todas las defensas, y ese es un momento proclive para que alguien lo convenza, lo invite a una reunión, etcétera, etcétera. O sea que se dan algunos elementos que entran, pero solamente el 25% ha tenido antes un tratamiento psicológico, y no por eso quiere decir que tenga problemas. ¿Este es tu hábito de monje? Este es mi hábito devocional. ¿Lo usás por la calle? A veces sí, a veces no. Yo vivo en los Estados Unidos y depende de lo que esté haciendo, lo uso o no lo uso. Si no ¿Y hoy por qué llegaste acá vestido de particular? Era más fácil porque a veces no vestimos con el hábito devocional para no dar la impresión errada, porque la gente no tiene no está enfrentada a este tipo de cultura habitualmente. ¿Te agreden en Argentina? No, sí, en los años 70. No sé, perdón. Creo que la pregunta era para mí. Gracias. Cuando la gente tiene un hábito de cultura un poco más desarrollado, no agreden, sino que inquieren, preguntan por qué, en vez de tirar piedras. Por ejemplo, en India, si usted va a cualquier lugar de India donde hay 800 millones de personas, la mayoría de la gente se viste con esto, que es un dhoti, que nunca sale de moda, el color no pasa de viejo, y la gente inclusive que va a trabajar en la ciudad con saco y corbata, viaja así, y durante el viaje se pone pantalones, se pone una camisa y se pone una corbata, y cuando tienen la oportunidad se ponen nuevamente el hábito, que es muy confortable para practicar yoga, además es confortable cuando hace calor. Gabriela. Yo quería saber si cuando tu familia se enteró que ingresaste a la de Krishna, si lo tomó como un drama o lo aceptó. Lo aceptó muy bien. En realidad me preguntaron qué iba a ser la semana siguiente, pero lo aceptaron muy bien y ahora están realmente muy contentos de lo que haya elegido. En general, padres e hijos, los padres quieren para los hijos que los hijos estén contentos y me ven muy bien. Me vas a contar que tus padres pensaron, bueno, ¿qué será el nene? ¿Médico, ingeniero o Hare Krishna? Y dijo Hare Krishna, y dijeron, ay, qué suerte. ¿Así fue? ¿Tan fácil? Era difícil predecir lo que yo iba a hacer en el futuro, así que no creo que nunca tuvieron muchas expectativas. Expectativas, gracias. Expectativas de lo que fuera, y cuando fue Hare Krishna, bueno, se tuvieron que acomodar. Generalmente los hijos no corresponden exactamente a los deseos de los padres, pero se acomodan. Laura. Yo quisiera saber, ¿qué es lo que tienen prohibido los Hare Krishna? ¿A qué llaman pecados? Al comer carne, pescados, huevos, pollo, cosas donde haya crueldad, donde haya que matar a entidades vivientes que tienen sangre y que tienen sentimientos, tener conexión ilícita, sexo ilícito, que como decía es dentro del matrimonio y para procreación, porque es natural, la procreación es natural, los anticonceptivos no son naturales, son artificiales, y para un bebé recién nacido es también natural tener un padre y una madre que lo aman. Así que es bueno tener sexo natural, que quiere decir entre esposo y esposa. También los juegos de azar, porque son una pérdida de tiempo, aumentan la tendencia a mentir, y también intoxicación de cualquier tipo, como alcohol, tabaco, café, té, drogas. Tenemos que despedirnos, Albatma. Te doy, Alfredo, la oportunidad de decir un cortísimo último pensamiento. Digo que, en primer lugar, las sectas existen, lo vemos desgraciadamente todos los días. En los 2 últimos años ha habido 4 o 5 masacres serias en todo el mundo. 12, una en Francia, otra en Suiza, en Estados Unidos. Las milicias de Michigan que hicieron volar Oklahoma, edificio de FBI de Oklahoma, lo hicieron en el aniversario de Huaco. El fenómeno sectario está en la Argentina. El tema es que la mejor manera de prevenirse es la información. Si uno conoce qué se hace dentro de cada grupo, seguramente es más difícil que lo engañen. Un cortísimo, muy cortísimo pensamiento. Yo simpatizo mucho con el caballero aquí porque hay sectas peligrosas y sería una buena idea que la gente tenga información no solamente de afuera, sino de adentro. Entonces, eso lo incluye este caballero que tiene mucha información de afuera, es como lamer la lata de miel por afuera y pensar que uno sabe cuál es el gusto de la miel. Bueno, quiero agradecerles muchísimo la presencia y contarle al público algo que, bueno, como le pasó a Lorena al principio del programa, ella es muy suelta de cuerpo a hacer preguntas de cualquier tipo.
pero cuando le toca presentarse a sí misma se pone un poco nerviosa. Yo en este caso voy a decir algo que me toca a mí misma, por eso estoy un poquito nerviosa. Este programa tiene mucho que ver conmigo misma porque la primera parte se refería a los lazos familiares y la segunda parte a las sectas. Y tengo que confesar que Sarvat Madasa es mi hermano, es el hijo también de mi mamá y mi papá. Por eso para mí este es un programa un poco especial. Y algunas de las preguntas no coincido, yo creo que tus padres no estuvieron muy contentos, estuvieron contentos de que te fueras a hacer Hare Krishna porque lo que estabas haciendo antes de hacerte Hare Krishna era mucho peor. Pero bueno, con esas palabras, como yo soy la dueña del programa, me despido yo. Gracias y hasta mañana.